El día de hoy hablaremos de la película Super Mario Galaxy, una de las mejores películas de videojuegos de la historia. Espera un momento, ¿por qué siempre debes hacer tú las reseñas? Ya tienes las reseñas de Mega Man y del Circo Digital. Déjame hacer esta reseña a mí. Lo siento, Alia, esta tarea es demasiado importante y tú aún eres demasiado joven. ¿Pero de qué hablas? Fuimos creados al mismo tiempo. Hola chicos, Pero, señor Kennel, ¿qué hace aquí? si me lo permiten me gustaría hacer el video el día de hoy. ¿Acaso nos ayudará en este video? Por supuesto, eso sería genial. Bueno, entonces, sin más que decir, comencemos. La última película de Super Mario Galaxy se ha estrenado hace ya algunos días, y la verdad es que viene teniendo un gran éxito, casi comparable como la primera de estas obras. Y la verdad es que también pude verla recientemente, y por lo tanto, creo que ya puedo dar una opinión completamente honesta sobre esta película. En resumen, podría decir que se trata de una película simplemente excelente y casi perfecta. Y sobre todo cumple con lo que para mí es la parte más importante en una película de videojuegos o incluso que adapte a un anime, y es que respeten la historia original y la esencia del clásico. En este caso, Super Mario Galaxy respeta al 100% lo que es la esencia del Mario Bros. Que todos nosotros conocemos. Tiene una gran atención al detalle y se puede considerar hasta cierto punto como una obra completamente canónica. Y con eso para mí es más que suficiente para aprobarla al 100% y recomendarla a todos los espectadores. En términos generales podría decir que se trata de una obra casi perfecta. Por lo tanto comenzaré dando mi puntaje a esta gran película, y es de un 9 sobre 10. Sin embargo, debo decir que hay algo que no me agrada del todo, que no llega al 10 completo, ya que podríamos decir que existen dos detalles que simplemente le faltaron, y que de no haber sido por esto, simplemente la habría calificado como una obra perfecta. Debo decir que yo no soy una persona demasiado crítica ni sobreexigente, de aquellos que piensan que solo le pueden dar una puntuación máxima de 10 a una obra que cumpla absolutamente con todo. No, desde mi punto de vista 10 ya es una obra que es perfecta para lo que es realmente, que cumple todo su objetivo a la perfección. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto de esta historia, la crítica tan mala que tuvo en supuestos medios especializados, pues aunque no lo crean, esta maravilla de película habría sido desaprobada por aquellos que se consideran como críticos profesionales. La verdad es que ignoro qué es lo que realmente tuvieron en mente para hacer esto. Lo único que sé es que esta prensa ya se ha desprestigiado demasiado, por lo que personalmente simplemente no los escucho en lo más mínimo. Personalmente, creo que muchos de ellos no son sinceros con sus opiniones, sino que simplemente califican bien a las películas que les dan cierta clase de beneficios, por lo cual podríamos decir que su opinión es muy poco objetiva, y por lo tanto no creo que merezca la pena atenderlo demasiado. Personalmente, trato de buscar la opinión de otros creadores de contenido como por ejemplo de YouTube, en quienes confío más, y estos generalmente suelen tener valoraciones mucho más precisas y exactas. Comencemos hablando de uno de los puntos más interesantes de esta película, y es por supuesto la animación. La animación de Super Mario Galaxy supera con creces a la número 1, y se puede decir que se trata de una animación simplemente hermosa. Personalmente, tuve la suerte de verla en una sala en 3D, por lo cual se trató de una de las mejores experiencias que he tenido hasta la fecha. Simplemente era emocionante. Me sentía como si entrara a un mundo mágico y fantástico, en el cual las cosas más inverosímiles eran simplemente posibles. Me sentía literalmente como si me hubiera transportado directamente al mundo de Mario Bros. Y de sus amigos. Fue una experiencia simplemente maravillosa. Por lo tanto, te sugiero que si es que puedes, la mires nada menos que en 3D, ya que será una experiencia simplemente asombrosa. Y por supuesto, si por algún motivo no puedes hacerlo, también tienes que verla en una sala normal, que si bien es cierto no llega al nivel tan explosivo de una visualización en 3 dimensiones, también es una experiencia realmente memorable. Luego de esto hablemos de la trama. Escuché por ahí que muchas personas criticaban la trama, y la verdad es que debo decir que objetivamente se trata de una muy buena trama. Se trata de algo bastante simple, pero también bastante interesante. Es en este punto cuando debo decir que lo simple no significa malo. Puedes hacer una historia maravillosa con una trama bastante simple, y puede resultar igual de la misma manera.
En esta historia exploraremos nada menos que el pasado de Peach, una de las grandes incógnitas que siempre tuvimos muchos fans de Nintendo, saber exactamente de dónde había salido Peach. ¿Era cierto que se trataba de una honga que se transformaba en una princesa al ponerse una corona? ¿O de dónde había salido? ¿Era una ser humana? Pues en esta película se responde a ese origen, lo cual me parece bastante interesante. Podemos decir, por lo tanto, que tenemos el origen canónico de la princesa Peach, pues no debemos olvidar que la historia de esta película fue escrita por el mismísimo Miyamoto, algo que ya le da un gran plus. Luego de esto podemos decir que el desarrollo de personajes también fue bastante bueno. Luigi y Mario son de mis dos personajes favoritos. De hecho, ellos han evolucionado bastante y ya no son los simples fontaneros inexpertos que llegaron en la primera película, sino que se trata de unos héroes que prácticamente han salvado miles de veces a todo el reino de los champiñones. Otro de los personajes con mejor desarrollo fue Bowser. En principio podemos entender más a esta lagartija gigantesca. Yo pensaba que se trataba simplemente de un dinosaurio sobrealimentado que era perfectamente maligno, pero ahora veremos que no y que tiene varios matices. Se trata de una persona que tiene un carácter bastante débil y eso realmente responde a por qué siempre se humillaba ante la princesa Peach. Se trata de un dragón físicamente muy fuerte, pero de un carácter bastante manipulable, por lo que en muy poco tiempo cambió de opinión y llegó a convertirse en un buen amigo de Luigi o incluso de Mario. Sin embargo, al tratarse de una persona bastante manipulable, vemos que también cambia muy rápido de bando, una cosa bastante interesante de esta película. Pero sin lugar a dudas, uno de los personajes que más me gustó fue Bowser Jr., el cual tiene un excelente desarrollo. Se trata de un personaje bastante cool y muy poderoso. Personalmente creo que es incluso más competente que su propio padre, por lo que ha conseguido hazañas simplemente impresionantes. Las peleas son simplemente maravillosas, y debo decir que mi favorita fue la primera pelea, en la cual podemos ver los poderes de Rosalina. Se trata sin lugar a dudas de uno de los personajes más poderosos del mundo de Super Mario Bros., sobre todo porque maneja la magia de una manera impresionante. La verdad es que me encantan bastante los personajes femeninos que poseen gran poder, siendo por ejemplo una de mis favoritas, la poderosa diosa Atena, quien como todos sabemos es la más poderosa en todo el santuario, siendo superior incluso a Seiya y los otros caballeros. Sin embargo, admiro a estos personajes cuando me demuestran sus poderes conservando su feminidad y comportándose a la altura de una dama. Y es en este punto cuando lamentablemente llegamos al caso de Peach. Pues como te dije en un primer momento, esta película es casi perfecta, y hemos llegado al casi. Pues resulta que la princesa Peach es el punto más débil de esta película, ya que es presentada como aquella heroína clásica conocida como una Mary Sue, la cual se comporta básicamente como si fuera un guerrero o un hombre. Existe una escena, la cual estoy seguro que no te arruinaré porque sinceramente se siente bastante mal, en la cual la princesa Peach comienza a agarrarse a golpes contra otros personajes, y la verdad es que queda bastante mal y da mucho cringe. Ver a una princesa con faldas largas, ni siquiera preparada para el combate, pelear de esa manera, simplemente fue algo desagradable, y es el punto más débil de esta película. Soy consciente de que esto responde a esta moda actual en la cual las mujeres tienen que tomar los roles masculinos, y al mismo tiempo presentar a los personajes masculinos como si fueran mucho más sensibles y también mucho más femeninos. Y la verdad, para ser sincero, no es algo que arruine la película, es simplemente como aquello que le faltó para llegar a ser perfecta. Adicional a esto, puedo decir que le vendría bien un pequeño descanso en medio de las escenas, como para tomarse un pequeño respiro o algo por el estilo. Sin embargo, en todo lo demás se trata de una película simplemente excepcional, siendo uno de mis momentos más favoritos de todos el momento en que aparece Fox junto con su nave. Finalmente conocer la personalidad de este icónico personaje fue algo memorable. Así pues, le doy a esta excelente película un 9 de 10 estrellas. Lamento que no llegara a la perfección, pero eso no significa que no se trate de una película simplemente impresionante y que realmente disfruté en la sala del cine. Te lo recomiendo al 100%. Si te gustó este video, activa la campana. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.